Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Soy Rafael y bueno, les damos las buenas noches o las buenas tardes según desde donde nos estén viendo en este momento. También damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza mindaliatelevisión.com. Te invitamos a entrar en mindaliatelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución, relacionados con la espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. La de hoy se llama Viaje mental e iniciático al inframundo, el paso por Cerbero Archivos Secretos, la fuente del olvido, por Ricardo Bru, que es nuestro ponente de hoy. Ricardo Bru, hipnoterapeuta, parapsicólogo e investigador, obtuvo el máster en hipnosis por la Open University de Miami, en Estados Unidos, récord mundial de hipnosis, 121 personas, reseñando en el Libro Mundial de los Récords en 1990. Investigador de los espacios mentales, aplica la sugestión mórfica, método flashback, para ayudar a superar los problemas del individuo. La comunicación telepática y los recuerdos de vidas pasadas son para este hipnoterapeuta una realidad constatable en el estado de trance hipnótico. Ricardo Bru es conocido por sus numerosas apariciones en televisión. Ha realizado documentales e intervenciones de televisiones en más de 20 países. Ha sido asesor del programa Noche de Misterio, emitido por los canales autonómicos, y protagonizado el espacio también centrado en la hipnosis flashback, Regreso al pasado, emitido en Telemadrid, en Canal Sur, Televisión Canaria y Canal 9. Como investigador de la fenomenología paranormal, Ricardo Bru ha realizado arriesgadas experiencias psíquicas en la pirámide de Keops, con un grupo de sensitivos españoles que bajo hipnosis trataron de sintonizar con la historia oculta de esa enigmática construcción. Ricardo Bru, que cuenta con 30 años de experiencia y muchos alumnos médicos y psicólogos, va a impartir cursos terapéuticos y una formación de hipnosis regresiva completa desde cero. Esta formación se dirige a profesionales de la salud, terapeutas y cualquier persona interesada en su bienestar. Vamos a darle las buenas noches, por supuesto, o buenas tardes, depende del país desde donde nos estén ustedes viendo. En el caso de Ricardo, España, a Ricardo Bru, a quien damos la bienvenida a Mindalia Televisión. Vamos a verle ya. Muy buenas tardes, noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Adelante, Ricardo, comenzamos. Muy bien, pues un placer estar con vosotros. Desde luego, esta situación de estar colaborando con Mindalia, evidentemente, como esta estructura que tiene Mindalia de ayuda a través del pensamiento para un hipnólogo, ¿verdad? Como para una persona que se dedica a ayudar a los demás mediante las técnicas mentales, pues es un auténtico placer. Antes que nada, porque habrá mucha gente, sobre todo fuera del espectro de España, que no me conocerá. Bueno, pues mucho, no me conocerá mucho. He estado trabajando en Argentina y México, pero mucha gente no me conocerá. Deciros que evidentemente me caracterizo porque me gusta
comprobar los problemas que tiene la gente, me gusta verificar y me gusta sobre todo la práctica. Soy teórico hasta cierto punto. Siempre hay que tener una teoría. La teoría de lo que vas a hacer, la teoría de cómo lo vas a hacer, qué vas a plantear. Hoy he decidido este tipo de conferencia y ahora mismo hace apenas media hora en España, por el horario que aquí tenemos, estaban dando el boletín de noticias. En ese boletín de noticias, las noticias para mí más destacadas eran el drama mundial, el drama psicológico, humano a todo nivel, que son los refugiados sirios, afganos, que se encuentran atrapados en tierra de nadie, que se encuentran pasando a Grecia, donde hay un mercadeo realmente de sus vidas, algo dramático, algo que también en América, cuando yo estuve trabajando en Ciudad Juárez, me di cuenta de lo que era el mercadeo de los seres humanos. Cuando estaba allí en México también lo vi. No pensé que esto lo íbamos a ver en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial pensé que Europa había aprendido la lección, pero parece ser que nadie aprende. ¿Por qué hablo de todo eso cuando no estoy hablando del Cerbero ni estoy hablando del viaje mental? Hablo de todo eso porque hoy me ha impactado una serie de imágenes de personas que están en el infierno. Sí, el infierno en la tierra. Mojados, cayéndoles agua, viendo que las policías de ambos lados de los países que están ahí, están en una especie de tierra de nadie, deciden no dejarles pasar, y solo las ONGs donde hay bastante americano que está ayudando en Europa, como siempre, y que son las únicas fuentes de cobijo, de mantas que tienen, ¿no? Y como ya era el viaje a través del inframundo, empezamos el viaje. Si quieres ver el infierno, si quieres estar cerca de él, puedes estar en la frontera entre Grecia y Macedonia en este momento, hoy que es día 9, día que ha pasado un eclipse, que se ha podido ver en Indonesia. Para todos los que nos gustan las ciencias ocultas o alternativas, era un día especial, espectacular, pero parece que ese eclipse sigue también en la parte psicológica de las personas, ¿verdad? Porque parece ser que se negocia con Turquía para que a cambio de dinero se pueda volver a llevar hacia allí a los inmigrantes. Bueno, ese es el infierno primero, ¿no? El infierno que pasamos en la tierra. Yo, desde luego, esta conferencia la quería hablar de otro tipo de infierno, inframundo, pero esto me ha parecido que se merecía el sufrimiento de estas personas que he visto hoy en el telediario, en el boletín de noticias. Merecía al menos una reflexión aquí. Esto no deja de ser un canal público. Somos seres humanos y parece ser que todo el mundo se lamenta de la grave, ¿no?, situación de los refugiados, pero prácticamente 4 ONGs, nadie hace nada. Desde aquí aprovecho esta plataforma de Mindalia para decir que tenemos que hacer algo más que lamentarnos. Entremos de lleno en la conferencia, entremos de lleno en viendo ya las debilidades del hombre. Hablemos un poco de Hades, ¿no? Del Hades, ese dios griego que simboliza el guardián, el emperador, el rey del inframundo, ¿no? Cuando se repartieron un poco los cielos y la tierra, los titanes, los hijos de Zeus y Rea, Hades le tocó el infierno, esa parte del inframundo, ¿no? En él quizá hemos oído hablar de una serie de figuras que son desde el punto de vista simbólico. Todo es simbolismo y todo es mental. Son las figuras, por ejemplo, del Cerbero, el perro de las 3 cabezas, el barquero, la laguna de Estigia, el río, y Caronte, ese Caronte que nos lleva, ¿no?, a esa entrada, a ese inframundo. En la obra de Orfeo y Eurídice, cuando Eurídice muere, Orfeo, que domina la música y la lira, inventa una estrategia para poder dormir al Cerbero y entrar en el inframundo. Entra, pero no se siguen las pautas adecuadas y Eurídice queda allí atrapada. Bueno, esta tragedia de Orfeo, los misterios órficos, el inframundo, esto es todo mitología, ¿o no?
Pero si nos decantamos que es mitología, lo que sigue es una escuela de pensamiento. Exactamente qué ocurre en el momento en que morimos. En los cientos o miles ya de estados, yo ya rondo los 60 años, y llevo casi 30 dedicado a la hipnosis terapéutica, también a la hipnosis de investigación. He hecho muchos casos de regresiones. Y en muchos casos las personas han contactado con lo que podría ser esa despedida y ese viaje al inframundo, ¿no? Bien, centrémonos en ello. La mitología subyace en el trasfondo cultural de todos nosotros. Es verdad que si estuviéramos hablando, aunque este programa es mundial y se puede ver en cualquier parte del mundo, entiendo que lo que es el bloque de habla hispana, dado que esta conferencia es en español, será el que de alguna manera más seguidores tendrá. Y dentro de esa, vamos a decir, de ese entorno de habla hispana nos encontramos con que la religión juega un papel fundamental, bueno, único, sobre todo la religión, el cristianismo en general. En el cristianismo nos hablan de una figura simbólica, ya no es el Hades griego, ya no es ese lugar donde van pecadoras o no, sino nos habla un poco del infierno como castigo. Yo he empezado esta conferencia hablando del momento actual de hoy, eclipse de sol del 9 de marzo, el momento actual en el cual el infierno en la tierra ya se está viviendo cerca de los Balcanes, cerca de Macedonia. Pero hay más infiernos, porque si vamos más hacia el sur, nos vamos a Siria, ahí está el Daesh, y ahí está este Estado Islámico, donde todo el mundo pelea para todas partes, donde los derechos humanos no existen. El infierno, por lo tanto, ese infierno de castigo, es posible, tal y como lo dicen nuestros amigos budistas, que son infiernos similares, o infiernos en la tierra. Y hay muchos, y en muchas partes. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando se hace una regresión, se hace un trabajo de hipnosis y la persona vuelve a recordar una vida anterior, sin entrar si es cierto o no que es una vida anterior, lo que sí es cierto es que conecta con aspectos simbólicos que tienen que ver con ese conocimiento antiguo, el antiguo Egipto, la antigua Grecia, el Hades, el inframundo, y ya entrando en la religión, sobre todo, esa religión nos lleva perfectamente a un nivel, a ese sentimiento de culpa y que el infierno será como resultado de las acciones que hagamos en esta vida. Es decir, si no hemos hecho el ritual adecuado para conseguir que nos arrepintamos, pidamos perdón, de alguna manera sigamos las pautas de la religión dominante, vamos a ser castigados con el infierno. Bueno, eso no deja de ser trágico. Entonces hay una figura que yo tengo por aquí como arquetipo que os voy a enseñar, no sé si se ve bien, espero que sí, porque es la típica, ese señor que tiene cuernos, ese señor que aquí además tiene una pequeña serpiente, la serpiente de Adán y Eva, la serpiente, el diablo, Satán. ¿Qué papel juega todos esos miedos, verdad? ¿Qué papel juega este señor con cuernos que dice que nos tienta? Que dicen que provoca esa desesperación y parece que sea su obra, su mano. Viéndolo bien, aparte de que es una figura de bronce, una antigüedad que conservo en mi casa, parece ser que no necesitamos al diablo para sufrir el infierno. Pensémoslo bien. Ahora os hablaba del Daesh, os hablaba de Turquía, os hablaba de Macedonia. Lo que hay mujeres y niños que no tienen medicamentos, los niños llorando, descalzos, sin comida, en medio de las vías del tren. Una periodista hace un par de meses hacía la zancadilla a uno de esos inmigrantes porque les molestaba que entraran en su país. Eso es el infierno.
¿Quién es Satán ahora? El hombre no necesita buscar una figura simbólica, represiva, castigadora. Es el hombre, el diablo. Parece ser que sí. Es el propio hombre, por lo tanto, el que genera también las ONGs, también fundaciones, yo que sé, se me ocurre una como Vicente Ferrer de Ayuda, otras tantas, ¿no? Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, también lo hace el hombre, blanco y negro. ¿Cuál es el paso a través del cerbero? ¿Cuál es el límite que tenemos que tener para no caer en mirar hacia otro lado? Mi punto de vista, en todas las regresiones, en todas las hipnosis que he hecho, es que el simbolismo que es subyacente, que florece en la mente de tanta gente, es que siempre se busca un enemigo externo. Se busca la tentación, como nos ha dicho la Iglesia, ¿no? Es algo ajeno al hombre, es como una especie de mosquito ahora que estamos precisamente, sobre todo en América, ¿no? Está el tema muy candente con el tema mosquito. Parece que el diablo fuera un mosquito y volviendo a coger, con perdonadme, pero en plan un poco de broma, este señor apareciera así como yo estoy haciendo y nos picara. En este caso, ¡pam!, me ha picado. Y entonces he caído en la tentación, cosa que yo soy inocente o completamente inocente. Bueno, ya sabemos todos que eso no es así. El diablo tiene otro nombre, tiene otro aspecto. Quizá el primer trabajo diabólico es la inteligencia. Voy a repetirlo. Primer trabajo diabólico es la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia tiene una misión. Primero, oponerse al orden natural, a lo establecido, a la voluntad de Dios. Es decir, le llegó su hora, pues haremos medicina y buscaremos remedios y aplicaremos la inteligencia. Parecería, dentro de ese orden de crimen y castigo y pecado y tantas otras cosas, que la inteligencia es desafiante. Y parece ser que el diablo, si lo tenemos que buscar en alguna parte, como habitante del inframundo, lo tenemos que buscar en el plano intelectual. Es en ese plano intelectual, cuando yo hago regresiones, me encuentro que las personas buscan toda una serie de simbolismos autoexculpatorios sobre su conducta. Por ejemplo, en una regresión, una persona que ha engañado a su mujer es capaz de plantearme que lo ha hecho como víctima y se ha autojustificado. Claro, me estaréis preguntando, ¿en hipnosis? Sí, en hipnosis. Porque primero se construye el relato desde el punto de vista psicológico. Uno lo construye, se lo cree, se convence y después llega a idealizarlo, a mitificarlo. Construye un mito, casi como el de Hades, como el inframundo. Y después está tan, yo me atrevería a decir, implícito en la mente humana, que incluso en regresiones hipnóticas la justificación sobresale. Es hipnosis, la persona está en un estado alterado de la conciencia y todo y así ve la justificación a cualquier acción. He puesto esta, pero hay muchas más. Como por ejemplo, ahora estamos viendo las próximas elecciones americanas, me refiero norteamericanas, en Estados Unidos, donde Donald Trump nos habla de hacer muros. Otro lugar donde habrá muros, donde será ilegal tener hambre y buscar una vida mejor. Pero bueno, eso es lo que viene allá. Aquí en Europa lo tenemos a las puertas de Grecia, dentro de Grecia. Y lo tenemos por toda Europa. Claro, ante ese proceso de autojustificación, hemos llegado a la sociedad enferma. Hemos llegado a que psicológicamente, posiblemente, los que nos dedicamos a temas más o menos de psicología, no es que estemos sanos, posiblemente habría que revisarnos. Lo que ya ocurre es que ya no sabemos ni con quién, ni a quién. Hay que volver a la vida natural, hay que volver a esos acuerdos que nos decía
Horacio Ruiz, hablar sin pecado, ¿no? Hacer siempre el máximo que puedas y esas otras cosas. Pero parece que la única, o al menos para mí, una de las soluciones es hacer ese viaje iniciático. Yo estoy últimamente realizando suposiciones. Podemos hacer una hipnosis para ir a ver ese día que nos equivocamos y no volverlo a hacer. Podemos hacer una hipnosis para dejar de fumar. Podemos hacer una hipnosis para muchas cosas. Pero ahora estoy haciendo una especie de hipnosis progresivas. Es decir, viajando hacia el futuro, para que la persona se ponga a unos años vista. Cuando lo hice en el 98, lo publiqué en la revista Más Allá. En esa época, en el año 98, se me hablaba que aproximadamente sobre el 2014 se veía una crisis económica sin precedentes. Cuando salió en el 98 y yo publiqué este artículo, el director de la revista Más Allá, es una revista española que creo que también se encuentra en México y en otros lugares, me dijo una alegoría muy pesimista, catastrófica, es decir, casi conspirativa hacia la catástrofe, ¿no? Hacia esos temas. Yo le dije que es lo que habían dicho las sensibles. Me explicaré qué son las sensibles. Personas que en estado de trance hipnótico les digo que en vez de ir hacia atrás y recordar lo que fue su infancia o lo que fue, en fin, lo que hicieron hace X tiempo, vayan hacia lo que puede ser la hipótesis de futuro. ¿Qué pasará dentro de 5, de 10 o de 20 años? En ese caso, nos hablaron de esto. Ha sucedido. Parece ser que los mejores analistas de economía, ¿no? Goldman Sachs y compañía, no leyeron el artículo donde se hablaba de una crisis económica sin precedentes. Por supuesto que no lo leerían, ¿no? Pero eso fue una anticipación de futuro. Mi propuesta ahora terapéutica, que estoy haciendo, y voy a contaros un poco el resultado, es que la gente vaya hacia el futuro y vea un poco el resultado de sus acciones de presente. Curiosamente, al hacer ese viaje, yo llamo iniciático, utilizo mucho una hipótesis, es decir, que entren en ese inframundo. Incluso les hago visualizar Estigia, el barquero, Caronte, el pago a Caronte y el paso por el Cerbero. Les hago visualizar un perro de 3 puertas, de 3 cabezas, que no deja de ser todo un simbolismo absoluto. Pero curiosamente, el estado de trance, al irles induciendo esas cuestiones, bueno, llegan a entrar adentro. En el inframundo que yo les estoy diciendo, lo he dividido, siempre que hago esta propuesta de investigación, en 2 partes. En un lugar, los que han fallecido, que se encuentran en un estado de trance, entre el paso por haber perdido el cuerpo, esperando a reencarnarse, a volver a venir, o a subir a un grado en el plano de iluminación. Y en otro lugar, la gente que ha estado un poco con todos los componentes, ¿no?, de desesperación, de odio, de orgullo, de avaricia, que por lo tanto podríamos decir que se ha llenado de causas negativas y que tiene que hacer un proceso de maduración en el interior. Lo curioso de las terapias es que si no se reconoce por estas personas que me han ayudado en estas investigaciones, no se reconoce el hecho de que a lo mejor en su vida cotidiana no han obrado de la mejor manera, no se han portado bien con sus hijos, yo qué sé, con el perro, con la gente que debería haber propiciado el amor. Cuando viajan al inframundo, de golpe, con una especie de proceso psicológico nuevo, al verse en ese entorno que se va creando de forma artificial, parece que cogen conciencia. Bueno, es lo que todo terapeuta quiere, ¿verdad? Todo terapeuta de la conducta. Que el sujeto, que el paciente, coja conciencia y por lo tanto adquiera esos valores. Al despertar, al volver atrás, al volver a ese momento
en que ya despierta, está en vigilia, aunque la hipnosis nunca ha sido sueño, sino estado alterado. Pero bien, para que nos entendamos en un lenguaje más o menos simbólico, cuando coge conciencia se da cuenta de las penurias, de ese nivel fantástico que le he ido creando. Incluso describen el cerbero. Curioso que las descripciones de la mayoría de los que estoy haciendo estas progresiones hasta el momento de su muerte, la mayoría coinciden mucho. Es más, coinciden muchísimo. También en las escenas que hay dentro, en los, de alguna manera, estancias, que es como una especie de palacio, un palacio enorme, que tiene jardines exteriores que van a dar a otros palacios. Me ha llamado mucho la atención el mobiliario, incluso el tipo de seres que pueden habitar allí. Bien, parece que el simbolismo, como nos decía el Jung, Gustav Jung nos hablaba de ese inconsciente colectivo, está lleno de esas estadias. Lo que a mí más me interesa, ¿qué puede aprender la gente en ese viaje, progresión hacia ese nivel del inframundo? Darse cuenta de que si va a pasar por ese trance, por el umbral, que si va a pasar por el cerbero, que yo de alguna manera le sugestiono para que lo viva como experiencia psicológica, no como experiencia real, ocurre que hay mucho material positivo. Veamos qué parte de ese material es más característico. Cogiendo un poco, no haciendo ahora un análisis psicopatológico, ¿no?, donde hablaríamos de neurosis obsesivas, no. Viendo un poco los sentimientos de culpa que subyacen, la mayoría son simples. Son crisis de apego, de odio, de orgullo, de vanidad. Y esos planos son los que de alguna manera se reflejan en el inframundo. Al entrar ahí, al traspasar el cerbero, antes os he hablado de los misterios de Orfeo, los misterios de Orfeo y Eurídice. La música que utilizo en mis sesiones, la música que intento que sea preferentemente clásica, busco también que sea propiciatoria para entrar en esos planos de trance. Curiosamente, según el tono o la banda musical, estoy dándome cuenta que va levantando diferentes velos, estos pequeños velos de Isis que hay en ese inframundo. Y curiosamente, muchas personas expresan su temor al salir, porque tienen miedo de que el perro de 3 cabezas puede impedirles la salida, es decir, el mito completo. Es curioso, porque muchas de las personas que yo ayudo o investigo o les propongo este ejercicio como una parte terapéutica no son precisamente expertas en mitología o han oído hablar poco del tema. Pero hay una cosa curiosa que, aunque no hayan oído hablar, parece ser que se asemejan estos planos que yo llamo míticos y simbólicos. ¿Qué ocurre cuando esa persona vuelve, cuando reflexionamos, cuando ha pasado por esa especie de ciencia ficción sobre su futuro, que toca con temas de consecuencia, se da cuenta de sus errores, empieza a darse cuenta que debería haber obrado de una u otra forma? Por lo tanto, nueva terapia, pasar por el inframundo, tomar conciencia de él. Existe otro inframundo que da lugar a qué ocurre cuando has entrado en él desde un punto de vista kardesiano, vamos a decir, de todo lo que nos aportó Allan Kardec, es decir, el mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus donde diríase que es una entrada a ese otro lugar que, más que llamarle inframundo, le tendríamos que llamar la realidad, como nos decía el célebre vidente brasileño, ¿no? Nos hablaba de que el mundo real quizá era el mundo de los espíritus y el mundo ficticio es quizá el que estamos viviendo ahora. Bueno, un poco volviendo al tema
de los Balcanes, sí que te gustaría que fuera una película, que te gustaría que eso no fuera real, que fuera algo pasajero, transitorio. Esa sería un poco la idea, ¿no? Pero no, esto va más. Es el mundo real, quizás sea el mundo espiritual, pero en este mundo tenemos que dar las pautas, las consecuencias para evitar el sufrimiento humano. Mindalia, a través de esta red, busca que el pensamiento genere aspectos positivos. Yo estoy completamente de acuerdo, por eso me decidí a colaborar con ellos, ¿no? Para lanzar esta conferencia, lo que hiciera falta. Pero lo que os quiero lanzar ahora es ya que estamos en directo, o algunos lo veréis en diferido, es que, como os he dicho y me he confesado antes, yo soy un eminentemente práctico. O sea, me gustan las cosas prácticas. Os he hablado de lo que hago, os he hablado de cómo lo hago, pero quería dejaros grabado para los que pongáis esta conferencia en diferido, o si ahora estáis escuchándome en directo y os apetece, voy a intentar llevaros a un estado psíquico o explicaros cómo hago ese viaje. Así que si estáis preparados, lo haremos aquello de vamos a contar hasta 5, por ejemplo. Y os voy a pedir que me escuchéis, pero en este caso no me veáis, porque podríamos intentar hacer esta introspección. Me parece interesante que la propia conferencia, la propia charla, nos lleve a una pequeña experiencia, a ver qué tal sale, como parece que después podéis hablar o preguntarme, o no sé, o a través del chat, no sé muy bien cómo. Pues sería interesante intentar hacer esa práctica, esa experiencia. Lo propongo, así que prepararos, poneros cómodamente. Vamos a hacer una pequeña cadena, un pequeño ensayo psíquico. Y precisamente en este caso es a nivel mundial, ¿no? Porque esto se emite ahora mismo por internet, pero no tiene freno, puede ir a cualquier país. Así que la suma de mentes de este pensamiento positivo va a ser pasar por el cerebro para buscar conocimientos sobre nuestros errores, ver un poco los diferentes estadios que hay allí y a partir de ese momento sacar una experiencia de lo que tenemos que rectificar, de aquello que tenemos que cambiar. Así que, si os parece, voy a contar hasta 5 y empezamos este pequeño ejercicio. Intentaré que no sea muy largo, que sea positivo, pero no muy largo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Si estás con los ojos cerrados, si estás cómodamente sentado, si te sientes bien, te propongo un viaje para aspectos míticos que pueden convertirse en experiencia. Empezamos ese viaje. En primer lugar, concéntrate en la frente, en tu cuerpo que poco a poco vas viendo distensionado, flojo, sin tensión. Y vamos a ir pasando por diferentes áreas para relajarlo, distensionarlo, para sentirte bien. Pasamos a los ojos, notamos los párpados caídos, la cara que nota la gravedad, notamos una sensación de descanso. Estamos cómodamente sentados y respiramos lenta y pausadamente. Y seguimos este ejercicio. Seguimos adelante. Ahora llegamos a los labios, los sentimos flojos, que no hay nada que los aprieta. Nos sentimos toda esta zona corporal distensionada, muy distensionada. Pasamos luego al cuello, los músculos del cuello. Pensamos que en la zona del cuello estamos flojos y sin tensión. Y tenemos ya la cara, los ojos, la boca floja, sin tensión.
Seguimos adelante. Pasamos poco a poco hacia el brazo derecho. Primero y antes que nada, el brazo derecho. El hombro, el codo, la muñeca, los dedos de la mano. Visualicemos esos dedos, el índice, el medio, el pulgar. Nos vamos aflojando, sentimos que están flojos. E incluso hacemos con esta mano derecha un ligero movimiento. Tenemos un objetivo: viajar a un espacio mítico, a un campo de las ideas, para aprender, para conocer, para saber. No nos va a pasar nada, porque es solamente un campo mítico. Solo vamos a tener una experiencia de investigación sobre nosotros mismos. Y seguimos. Tenemos ya la sensación de un brazo pesado, sobre todo el brazo derecho está pesado, sin tensión. Y seguimos adelante. Vamos ahora al brazo izquierdo. El hombro, el codo, la muñeca y los dedos de la mano. También abriendo, aflojando, distensionando. Bien, ambos brazos, derecho e izquierdo. Y seguimos adelante. Notamos el tórax, la respiración, una respiración lenta, y así abrimos y cerramos el diafragma. Nos encontramos bien. Inspiración, expiración lenta. Expirando. Y vamos haciendo eso de una forma muy tranquila y muy relajada. Veis que este ejercicio, que no estaba en absoluto preparado, que voy construyendo conforme voy dando la conferencia, nos prepara primero para una relajación, para un dejarnos ir, para un soltarnos. Y poco a poco, nos va haciendo entrar en los recursos psíquicos que todos tenemos. Vamos a pasar ahora, pasando por el estómago, notando el cuerpo mucho más distensionado. Vamos a pasar a la pierna derecha. Primero, la pierna derecha. Vemos el muslo, la rodilla, el tobillo, la planta del pie. Bien. Y hacemos lo mismo con la otra pierna. Muslo, rodilla, tobillo, planta del pie. Bien. Como estamos cómodamente sentados, y esto ha sido improvisado, ha sido deprisa, tenemos la suficiente relajación para iniciar ese viaje. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer ahora cuando cuente hasta 3. Al contar hasta 3, quiero que penséis en una inmensa niebla, una niebla densa, muy densa, tan densa que no se pudiera ver ni a 1 metro. Así que cuento hasta 3 y todos pensamos en esa niebla. ¿De acuerdo? Empezamos. 1, 2, 3. Imaginad que estáis en esa niebla. Estáis experimentando cómo puede ser el paso en el inframundo. Este ejercicio que estoy haciendo bajo trance hipnótico con muchísimas personas, que les sirve para corregir y cambiar patrones de conducta. Vemos esta niebla y ahora la vamos abriendo, disipando. Imaginémonos un río bastante caudaloso. Vamos andando hacia él. Y un poco más allá, una barca de madera con carote, un barquero. Nos espera y cada uno ha pensado en él, en qué aspecto tiene, en cómo, de alguna manera, con qué vestidos. Lo visualizamos. Vemos la barca, la madera, los vestidos, lo vemos todo. Y no hay ningún problema. Entramos en la barca y nos lleva a las puertas del inframundo. Bajamos de la barca.
No hemos pagado al Caronte, no le hemos dado ningún pago. Porque el mito aquí no debe cumplirse, dado que esto es una experiencia psíquica, no es nuestra muerte. Pasamos y vemos al Cerbero. Ahí es importante. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sentimos? Después de hacer esta experiencia, convendrá recordar todos los simbolismos que hemos visto. Bien, vemos el perro, que curiosamente nos mira. Las tres cabezas nos miran. Pero siempre una destaca sobre las otras. Cada uno de vosotros sabréis cuál es la que destaca. Después podemos pensar en el porqué. No hace nada, no abre sus fauces, no nos amenaza, nos deja pasar. Ahora bajamos unas escaleras. Parece un palacio antiguo, época medieval, pero con grandes torres. Eso sí, solamente hay una ligera luz de antorchas. El resto es completamente oscuro, lleno de oscuridad. Y pasamos a un primer nivel, una estancia grande. Y vemos unas sillas cómodas para descansar. Y nos sentamos en ellas. Ahora nos sentamos, nos encontramos cómodamente en esa silla y pensamos. Cuando cuenta de nuevo hasta 3, en esa primera estancia va a venir aquello de lo que nos sentimos más responsables. Aquellas pautas donde hemos obrado mal, pisándolo, donde no hemos hecho lo que debíamos, donde hemos mirado para otro lado, donde no hemos tomado conciencia de que tenemos una responsabilidad. Voy a contar hasta 3 y dejaremos que esas imágenes fluyan, pero no como un castigo, sino como una enseñanza, saber en qué nos hemos equivocado. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Aparecerán imágenes, sensaciones. Muchos las van a sentir muy rápidamente, otros tardarán un poco más. Dejamos unos segundos, seguimos entrando, aparecen. Esas imágenes las guardamos, las archivamos. Sabemos que son esas cosas que todos no queríamos recordar, pero que están ahí presentes. Nos levantamos ahora. Seguimos y seguimos andando. Otra estancia, escaleras de piedra que bajan más y más y vamos viendo a otras personas. Son las personas que ya están allí. Ellas no nos ven, pero vemos a personas que hemos conocido en esta vida, que ya se han ido. Y pensamos un poco qué están haciendo, lo que comentan. Y nos parece oírlo, sentirlo. Y seguimos hacia allí. Y así vamos pasando estancias. Cada una de las estancias nos hace tener contacto con realidades de nuestro ser. Finalmente hay una estancia que está llena de espejos y las antorchas que lo iluminan hace que sea evidentemente una habitación de espejos. Bien, vamos a entrar en ella. Entramos. Nos sentamos y vemos los espejos. Los espejos reflejan, ahí sí, nuestra imagen. Nos vemos un poco transformados, como seremos o como hemos sido. Parece que el tiempo se distorsiona, que nos lleva a ambos sectores. Y de cada uno de estos espejos parece que puedas traspasarlos. Nos fijamos en uno concreto, uno que era cuando éramos muy jóvenes. Y ahí se representan los primeros temores que tuvimos, las primeras acciones que nos hicieron dudar. Lo observamos y el espejo, como si tuviera habido, pues sigue ahí, moviéndose, manifestando. La observación de estos espejos nos hace tener un sentido alto de la vida, nos hace pensar que hay muchas cosas que al volver podremos cambiar
rectificar. Bien, dejamos esta habitación de los espejos y hacemos el camino. Esta vez no será muy largo y esta vez no será una experiencia demasiado cansada, una experiencia demasiado peligrosa, sino que simplemente volveremos a la parte inicial, hacia el primer lugar que hemos estado, nos hemos sentado y allí hemos, de alguna manera, experimentado esa experiencia. Llegamos ahora al lugar del cerbero. Lo vemos nervioso ahora. Vemos que nos mira como interrogándonos. Pero vamos a pasar sin dificultad. Vamos a hacerlo. Lo hacemos tranquilamente. Pasamos y vuelve la niebla. Ya no aparece Caronte ni la barca. La niebla, la niebla, la niebla. Y abrimos los ojos ahora. Ahora, si me has seguido este ejercicio, pequeño, corto, experimental, así a larga distancia por internet, pues habrás tenido pequeñas visiones. Toma nota de ellas o simplemente recuérdalas. Porque quizá la suma de mentes, o como dice Mindalia, ese pensamiento positivo, ¿no?, que se expande, hemos hecho una experiencia. Esa experiencia es indudable. En ella habrán aparecido cosas, hechos, datos. Te invito a que esa experiencia a nivel personal, a nivel como algo que tú puedas repetir, si te apetece, si te parece, o simplemente como lo tendrás aquí grabado, puedes de alguna manera ampliarla, buscar más departamentos, mayores situaciones, lugares en los que te gustaría, yo qué sé, rectificar. Quizá piensa que en esas moradas del inframundo puede haber algo muy concreto. Por ejemplo, una acción que te está atormentando en este momento actual, que te gustaría saber cómo y de qué forma va a repercutir en el futuro, y la puedes trasladar hacia allí. Evidentemente, este pequeño psicoanálisis lo que nos lleva es a darnos cuenta que el verdadero camino iniciático es ponernos en el lugar de los demás, pero también en el nuestro, en cómo estaremos, en qué nos va a dar nuestras acciones en un futuro. Podemos hacer eso porque es un viaje de iniciación, de ver esos caminos, de ver qué podemos rectificar y recordar que el cerbero con sus 3 cabezas pues nos habla un poco de la mente, del cuerpo y del alma. Nos habla de que hay a veces omisiones que son del alma, ¿no? Es como antes al empezar toda la conferencia os hablaba de esa indignación que nos producen los telediarios, los boletines de noticias, pero que quedan ahí, ¿no? La indignación dura lo que dura esa proyección. Y cuando es así, yo creo que estamos traicionando al alma. Al cuerpo lo traicionamos, por ejemplo, cuando fumamos, bebemos, lo martirizamos con sustancias tóxicas o drogas o una serie de adicciones. Cuando eso ocurre, también torturamos una de las cabezas del cerbero. Y con la mente la tortura es sobre todo cuando no sacamos el máximo provecho. Todos tenemos más capacidad. Todos tenemos una capacidad también curativa. Es verdad que atraemos, la cuántica en general nos lo enseña, aunque no nos lo acabamos de creer. Es como hablar de universos paralelos, es pura física, pura idea, pura hipótesis, pero estaréis de acuerdo conmigo que os acabo de hacer viajar al inframundo. Y esto podría ser también pura retórica. La gran pregunta es si hemos creído y hemos, de alguna manera, hecho todo lo posible para hacer ese viaje, entonces lo hemos creado. Si lo hemos creado es que si se manifiesta, es que significa, es que tiene algún índice de validez, es que nos actúa a algún nivel, es que nos produce un efecto. Imaginémonos que con toda esta experiencia, esta unión, ahora, ¿por qué no aprovechar también esta conferencia? Y si me lo permitís, volvemos a cerrar los ojos, eso va a ser unos segundos, y pensamos en enviar energía positiva, empezamos en enviar
paz y amor, sobre todo, ¿por qué no? Porque hoy es el día, para mí, importante. Os pido, para estos refugiados en esa frontera de Grecia, a esta gente que está sufriendo tanto, que reciba un poco ese calor, que no es algo material, pero sí al menos de nuestra compasión y de esa petición de ayuda. Cuento hasta 3, cerramos un momento los ojos, nos unimos en un abrazo, damos la mano simbólica y enviamos esa energía positiva. Cuento hasta 3, cerramos los ojos, 1, 2 y 3. Pensamos en que podemos enviar esa energía, que podemos generar, estamos viendo su sufrimiento, sus tiendas de campaña, y los envolvemos todos en un color azul verdoso, que reciban nuestra calidez, que les cambien sus características, que tengan esperanza. Pensemos todos que podemos ayudarles, que podemos enviarles ese aliento. Es como una especie de halo de paz. Vuelvo a contar hasta 3, abrimos los ojos y al menos habremos contribuido mentalmente a enviar esa idea. 1, 2, 3. Bien. Al menos lo hemos intentado. Claro que los refugiados seguirán sufriendo, pero al menos hemos dedicado unos minutos a ayudarlos, a tenerlos en cuenta. Así hemos pasado por el inframundo, es decir, por aquello que es inferior a este mundo, o quizá al margen de este mundo. Muchas personas, muchas vidas humanas viven en un inframundo, en un infierno de pobreza y de necesidad. Y que todo esto, estos viajes, esta iniciación y sobre todo el viaje psíquico que me ha dado mi vida de hipnotizador, me ha hecho pensar que somos poco hábiles en entender las necesidades humanas. Y si repartiéramos más cariño, más amor, más paz, sobre todo ya con el pensamiento, podríamos estar francamente bien. Con esto considero que más o menos la estructura de mi conferencia, de mi pequeña charla, este día como hoy de eclipse de sol, que solo se ha podido ver en Indonesia, evidentemente. Pero con esta globalización lo podremos ver todos, evidentemente. Lo volveremos a ver. Siempre es bonito ver salir el sol, siempre es bonito ver un eclipse, pero que no se eclipse, ¿verdad?, la fe y la esperanza. A partir de este momento, considero que lo más importante van a ser vuestras preguntas, van a ser todo aquello que queráis que comentemos. Yo, bueno, desconozco si han llegado muchas, pocas, esa parte de preguntas, pues no, en este momento no lo sé, pero ya hablaría o diría Mindalia, que podríamos hablar un poco el turno de cuestiones que han podido manifestarse a través de esta pequeña charla, que yo concluiría ahora como exposición general y que podríamos seguir, por supuesto, con vuestras preguntas a partir de este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo Bru, por tu interesantísima conferencia. Y vamos a pasar al turno de las preguntas de los televidentes. Pero antes agradecemos a Ricardo Bru esta interesante charla. Nos disponemos a hacerle las preguntas a lo largo que habéis realizado a lo largo de la conferencia. Antes me gustaría también recordaros que estas conferencias se realizan en directo gracias a la colaboración de los ponentes y vuestra asistencia, pero también gracias al trabajo desinteresado de todo el equipo humano de Mindalia. La plataforma técnica que soporta todas las conferencias en directo conlleva también gastos económicos. Para sufragarlos desde Mindalia.com, ahora os pedimos una colaboración económica en la medida de vuestras posibilidades. Esta aportación económica que te pedimos ahora asegura la continuidad de estas interesantes conferencias día a día y ayuda a que todo el movimiento Mindalia siga creciendo gracias a tu importante ayuda. Es muy fácil, verás en tu pantalla, debajo del chat que te sirve para comunicarte con los demás asistentes, un aviso en el que pedimos tu colaboración económica. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación es importante
para la ONG Mindalia.com. Agradecemos de corazón el cuidado que nos dispensas a nosotros para que tú puedas ayudar al resto del mundo a través de Mindalia.com. Allá donde te encuentres, muchísimas gracias. Así que vamos a pasar, Ricardo, si te parece bien, el turno de preguntas. Vamos con la primera que tenemos ya por aquí. Dice, he oído que usted da cursos de hipnosis, cada uno es capaz de aprender para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Hay alguna técnica eficaz de autohipnosis para borrar falsas creencias y suplirlas por otras nuevas? José Francisco Fernández, desde Alemania. Pues sí, la hay. Evidentemente, estaría bueno que esto fuera un trabajo de equipo con alguna persona con experiencia que te pudiera ayudar, porque la autohipnosis es simplemente una autoprogramación. Podrías diseñarte tú ese programa. Es decir, imagínate que, tal y como he hecho yo en esta charla, diseñas que vas a hablarte, incluso te lo puedes grabar, ¿por qué no? Grábalo, ahora tenemos la tecnología mucho mejor, grábatelo y dices, dices todo lo que quieres conseguir, es erradicar este problema, no hacer de nuevo estas dependencias o no portarme de esta u otra forma. Uno sabe perfectamente cuáles son sus errores. Lo importante es que primero te relajes, que segundo busques una fuerte motivación y después graba tu propia voz, por ejemplo, con mucho tiempo, muy despacio, sin prisas y consigue poco a poco que esto vaya interiorizándose. La autohipnosis en sí misma no es más que autoprogramación. Si tú esto te lo grabas, lo haces como ejercicio que es repetitivo, podrás hacer un cambio real en tu conducta. Es un autoentrenamiento, además, muy recomendable. También el mismo televidente apunta lo siguiente. El doctor Bradley Nelson, en su libro El código de la emoción, nos habla de emociones atrapadas que recoge nuestro cuerpo en alguna situación vivida, marcada, y cómo se traduce en enfermedades. La hipnosis es sin duda una herramienta muy eficaz para eliminar estas emociones, pero ¿qué opina del método de este doctor? Bueno, evidentemente es la persona más adecuada para hablar de sí mismo. Yo lo que creo es que la liberación de emociones, a mí se me pregunta mucho, en este caso me preguntas por este tema, pero en otros casos me preguntan, por ejemplo, de la utilidad de una constelación, se me pregunta, pues, por ejemplo, los trabajos de Fletcher o los de biodescodificación. ¿Y qué tiene que decir la hipnosis ante todo esto? Bueno, la hipnosis es una herramienta. Si hay pensamientos que se quedan atrapados, que eso ya el otro día hace ahora un mes, estuve en Francia y ahí pude acceder a algunos archivos de Charcot, donde hablaba precisamente, haciendo unos dibujos, una especie de signos gráficos de pensamiento atrapado que genera las ataxias, aspectos histéricos, en crisis de histeria. Estamos de acuerdo. Pero estos pensamientos ahora sabemos que no son pensamientos atrapados, sino estructuras mentales que no son capaces de digerir una situación. Es decir, no es un pensamiento, no es algo como un virus, quizás ese es el error que veo ante esas teorías, sino que hay que verlo en una totalidad, en un conjunto. Por lo tanto, habría que cambiar todas las pautas que nos han llevado a ese pensamiento. Y a veces no hay que olvidar, o creo que es fundamental, que es el entorno, cuál es el entorno de la persona que sufre esto. Porque a veces damos como opción un pensamiento determinado o una situación psicológica que es la causante de una enfermedad y nos olvidamos que muchas veces las personas que están en nuestro entorno también pueden generarnos, pues, ¿por qué no?, un proceso patológico, porque, por ejemplo, nos están sugestionando de forma negativa o de forma aversiva. Seguimos con otra cuestión. Dice lo siguiente: me dedico a terapia regresiva y permito al paciente que sea él quien decida dónde ir o a dónde ir. ¿Cómo diriges a pacientes a esas estructuras vitales diferentes a nuestro conocimiento sin que interponga la razón? Xavier Aguilar, desde Cataluña. Bueno, como he dicho antes,
estoy de acuerdo que, por ejemplo, la asociación libre en el hipnoanálisis, igual que en el psicoanálisis, está muy bien para que el paciente exprese y deje de alguna manera ese caudal emocional y psicológico que le hará la primera función terapéutica, es decir, esa asociación libre. Mi trabajo consiste en, primero, pedir permiso, por supuesto, invitarle, pues porque son personas que en un momento determinado no acaban de encontrar la forma de regenerar su conducta, es proponerles un viaje de iniciación y se lo presento como es. Es un viaje fantástico, como aventura. A todos los seres humanos nos gusta jugar, nos gustan las aventuras. Y si esa aventura es bajo trance, un ligero trance, tampoco un trance demasiado profundo, donde se le invita a una meditación casi consciente, pero bajo pautas de la hipnosis, para que él vaya haciendo asociación libre, me parece un trabajo interesante. De hecho, llevo años haciéndolo y me ha reportado que muchas personas, al imponerles el sustrato adecuado, pues reaccionan mejor a un trabajo de pura asociación. Haces muy bien en dejar como terapeuta pues que la persona vaya a su lugar, pero también puedes encontrarte que el pensamiento es repetitivo. O a veces es casi imposible no intervenir de una u otra forma, no a lo mejor en la hipnosis, es verdad, en la hipnosis a lo mejor no intervendrás, pero intervendrás después en el coloquio, en tu punto de vista, en la asertividad. Por lo tanto, yo les propongo casi un juego terapéutico, una especie de rol para entrar dentro de la figura del mítico y me está dando buenos resultados. Continuamos. Esta pregunta dice, ¿es una creencia que de la reencarnación la razón por la cual las almas tenían que olvidar sus recuerdos? Es Matilde Pettengill desde Estados Unidos. Sí, de hecho, todos los oráculos antiguos y todas las creencias en las diferentes culturas, el alma al volver a venir, más que olvidar, tiene que experimentar un poco lo que ella misma ha diseñado. En el estado donde las almas están, algunos le llaman nuestro hogar, ahí en el otro lado, esas almas diseñan o autodiseñan todo ese recorrido para ir creciendo, para ir alcanzando mayor plenitud. Si tuvieran plena conciencia, una conciencia plena, su trabajo no sería de alguna manera satisfactorio, sino repetitivo. Por otro lado, aunque no hay plena conciencia, la pauta de la fuerza del amor genera automáticamente otras corrientes. Una de ellas son las afinidades. Vemos que hay determinadas personas que es posible que hayamos ya conocido, que hayamos tenido relación con ellas, que vuelven a aparecer en esta vida, o parecidas a personas que hemos conocido. Y ahí se desarrollan pautas atractivas, pautas de atracción, donde a lo mejor, desde la perspectiva que da el conocimiento desde el otro lado, son pautas ya diseñadas para que así se produzcan. Por lo tanto, tener conciencia al llegar a esta vida tiene que ser solo en un camino, que es el camino afectivo. Veremos que ese, el camino del amor, nos hace, que lo vemos muchos terapeutas, cuando describen comportamientos y relaciones, que ese sí parece no haberse olvidado. Desde Mindalia.com queremos informaros de que estamos, naturalmente, estamos creando grupos en todos los países del mundo para reunirnos una vez al mes y hacer una transmisión mundial de pensamientos positivos, trasladando fuera de Internet lo que puede hacerse en la red social de Mindalia.com a diario. Si quieres participar, envía un correo a grupos@mindalia.com o únete al grupo de Facebook para estar informado. Y la siguiente cuestión la realiza José Antonio desde Córdoba. Dice así, la regresión puede ser peligrosa. Te podrías quedar atrapado, afectado por lo que allí vivas y o experimentes. Desde Córdoba es José Antonio.
Bien, en principio pudiera ser peligrosa cualquier regresión o cualquier estado psíquico mal llevado. Por ejemplo, por personas que no tengan buenas intenciones. Evidentemente, por el mal que te pueden hacer personas o poco profesionales o sin escrúpulos, por supuesto, ahí existe ese daño. Pero por el hecho de hacer una regresión o por el hecho de recordar, no te puede pasar nada si estás bien asistido con un profesional, además como se recuerde, de la forma que se recuerde y con las pautas que tienes que dar, en principio no tendrías que tener problema. Solo hay una cuestión. A veces, si una persona ha tenido, vamos a poner las cosas muy como la carne en el asador, si una persona ha tenido un trauma, por ejemplo, han tenido la pérdida de un ser querido y además ha sido por ejemplo, pues de una forma muy violenta, la regresión no tiene que ser recordar los aspectos más negativos, más violentos, que le han perjudicado más, que le han dejado ante una situación, vamos a decir, más precaria, sino todo lo contrario. La regresión tendría que ser reconstructiva, es decir, recordar a esa persona en los momentos en que estaba bien y que pueda despedirse, que está en un momento que puede darle algún mensaje. Yo lo hago, precisamente el hacer los duelos con los familiares es algo que me deja una gran satisfacción, porque mucha gente cree o dice o manifiesta que percibe a ese familiar o a esa persona querida. Por lo tanto, yo estaría completamente de acuerdo en que hay que tener prudencia en las regresiones, pero también ética. Y la ética es hacer las cosas correctamente. Por lo tanto, atrapado en una regresión sería cuando la persona que te la hace tiene malas intenciones, no es profesional o es simplemente un delincuente. Ahí es donde hay que tener peligro. María, desde España, dice, buenas noches, ¿podrías darme alguna recomendación de libros o autores sobre el conocimiento antiguo, arquetipos y simbolismos? Hay en el mercado muchos libros en este momento. Yo recomendaría a María que, por ejemplo, empezara por los libros en los cuales los libros de mitología se encuentran en cualquier establecimiento más o menos especializado, pero también los libros en que yo destacaría más serían los que nos darían Egipto y Grecia. Esa sería la primera escuela, ¿no? Sobre todo los libros el libro de los muertos, el libro de los muertos egipcio. Hay una buena traducción de Wallis Butcher, nos hablaría un poco del papiro de Ebers y por lo tanto de esa tradición. Yo empezaría por estudiar los conceptos de vida y muerte del antiguo Egipto, pasaría después a Grecia. Y ahí tendría de nuestra civilización, tendría una muy buena información. Además, ha sido la base de nuestra cultura. Por supuesto, no hay que olvidar la cultura oriental o lo que llamamos India, Tíbet y estos, pero eso es otra cuestión. Eso ya sería un salto a la diferencia y multiculturalidad, ¿no? Pero la antigua Grecia, Roma, por ende, y sobre todo Egipto, nos dieron las pautas adecuadas de entender, sobre todo leyendo el libro de los muertos, el peso del corazón, el paso de Anubis, las 12 puertas de la eternidad, entender esos simbolismos que han ido haciendo diferentes transformaciones, ¿no?, en nuestro entorno. Nos han dado ese plano cultural, ¿no? Yo recuerdo en uno de mis viajes a Egipto, yendo a Dendera, viendo el mapa astrológico, me daba cuenta que hacía miles de años ya se diseñaba un poco los conceptos que después en nuestra sociedad han ido entrando. El concepto de paraculpas, de la vida, de la muerte. Y al final te quedas sorprendido cuando ves la momia, por ejemplo, de Ramsés II en el Museo del Cairo, y que ves que es de esa cultura y de ese entorno y de ese ambiente, y que a lo mejor pudo conocer a Moisés haciendo un sincretismo total, ¿no? Entonces, ante todo eso, empezar por Egipto, libros que traten del libro de los muertos, historia del mundo antiguo, libros de historia, hay muchos y variados. Yo ahora aquí no dispongo en este momento de una lista de bibliografía, pero es que hay tantos y buenos que yo empezaría por lo más sencillo, el libro de los muertos del Antiguo Egipto. ¿Te gusta esta conferencia? Colabora para que podamos seguir haciendo estas conferencias. En la parte baja del chat verás un logotipo
con el logotipo de Mindalia, con la frase colabora para que podamos seguir haciendo estas conferencias. Simplemente tienes que pulsar el botón y hacer la donación que creas oportuna. Seguimos con las últimas preguntas que tenemos hasta este momento recibidas aquí en la plataforma de Mindalia. Airsaile dice lo siguiente: vine a esta conferencia porque pensé que hablarías más de la oscuridad que somos o de la figura del diablo, que no es más que la oscuridad que todos tenemos, creo, dice. ¿Qué hacer con esta oscuridad? ¿Besarla, abrazarla e integrarla? ¿El diablo también tiene luz, ya que somos nosotros y fue el primer ángel? Tal vez desvaríe un poco, pero me gustaría saber si tienes alguna opinión al respecto. Muchas gracias, Laura, desde Madrid, España. Bueno, el diablo nace, crece con el hombre. El diablo es materia porque el diablo es mente. Es decir, el diablo estaría en el ello, en las pasiones, en las pulsiones. Hablar de la oscuridad, pues sí, es verdad que podía haber hablado más, pero intento hablar poco porque también propagas oscuridad. Intento decir que la oscuridad y lo diabólico no hace falta buscarlo en el interior, porque el hombre ya ha sido capaz de generarlo hacia el exterior. Y por eso hablaba de los refugiados, de las guerras, del Daesh y de todo lo demás. Lo que es cierto es que hay una parte que es en lo mental, donde están las pasiones, los cambios de carácter, de conducta, cuando somos malos por naturaleza, cuando somos gente que de alguna forma no tenemos compasión, ahí aparece esa maldad, pero es los aspectos espirituales y religiosos que le han dado una forma, le han dado una especie de concepto, pero no es cierto que el tema diabólico sea una oscuridad exterior al hombre. Está con él, nace con él, pero tenemos también la capacidad de generar, no lo angélico, pero sí de neutralizar este aspecto. Y me gusta más eso. Cómo dominar al diablo es lo que más me interesa. Más preguntas desde Madrid. Desde Madrid nos indican que no pueden conectar con vidas pasadas. ¿Cuál puede ser el motivo? Es Mar Martínez González. Bueno, a veces se hacen regresiones, se hacen viajes hipnóticos y a la pregunta de conexión hay un rechazo. Posiblemente por una serie de miedos interiorizados, por una serie de informaciones o porque en ese momento la metodología aplicada no es la adecuada. Así que tampoco hay que traumatizarse por ello. Hay que dejar fluir por otras vías. Existen oráculos y existen una serie de métodos al margen de la regresión que nos puede dar una aproximación sobre aspectos de nuestro pasado. Y esto a lo mejor puede ser pie para que la mente se vaya abriendo y intente recordar. Recordemos que, aquí será una redundancia, recordemos que recordar vidas pasadas es sobre todo un ensayo psicológico de cada persona, porque lo que nos vienen son pautas simbólicas que hay que analizar. Por lo tanto, no es una película, no es el cine, son sensaciones. A veces se sienten mucho, son muy vividas, pero si alguien no recuerda puede haber un bloqueo que también puede ser debido por el propio método que se está experimentando y haciendo esa regresión. Hola Ricard, dice Mónica Isabel, vi al cerbero de 3 cabezas y la del centro era la más destacada, muy parada, las otras 2 caídas. ¿Qué significado tiene? También me costó mucho ver mi imagen en los espejos y mis sensaciones fueron haber permitido que el miedo y la flojera me paralicen en mi vida. Gracias desde Chile, Mónica Isabel. Muy interesante. Evidentemente ella acertó porque la parte central pertenece al aspecto psicológico. Por lo tanto, que le paralicen en su vida por una conducta autoimpuesta. Es lo que tiene que intentar superar. No dejarse que ella misma ponga barreras a la capacidad, ¿no? A la capacidad que tiene, que seguro que tiene. Es decir, no pensar que no se es capaz de o que no puedo llegar a. Por supuesto que
puedes, por supuesto que lo vas a lograr, porque si pasas por este cerbero, por esa flojera, por el que dices, ¿no?, que esa incapacidad, es porque esta es tu propia limitación. El pensar que no serás capaz, erradica ese pensamiento. Podrás y lo harás. ¿Cuál fue esa experiencia con la hipnosis en la que te diste cuenta que ibas más allá de la mente, más allá del mundo habitual, que tuviste una experiencia más inquietante? Sergio, desde Italia. Pues hablando del mundo antiguo, cuando para mí fue un antes y un después, yo recuerdo que en el año 93, que ha llovido un poco, ha pasado tiempo, estuvimos con un grupo de investigación en la pirámide de Keops que nos dio un permiso, lo publicamos además e hicimos incluso un reportaje en vídeo, permiso del gobierno egipcio en aquel entonces para poder hacer regresiones en la pirámide. Y de hecho entramos por la noche e hicimos regresiones en el sarcófago, en la cámara de la reina y en el inframundo. Lo que allí sucedió, la transferencia de conciencia, la transferencia de información, el estado psíquico, me hizo volver a Egipto muchas otras veces a seguir investigando, pero sobre todo allí fue una especie de ingreso en un nuevo estado, que es el de que la aventura, la pasión por investigar, por vivir experiencias, iba a ser toda mi vida. Y ahora que ya soy madurito, rondando los 60, pues sigo teniendo las mismas ganas. De hecho, estoy preparando una expedición y esto ya se ha convertido en ese detonante, ¿no? Sabemos que la verdad está ahí, pero hay que ir a buscarla. Y está quizá al lado de lo antiguo, de la piedra, del árbol, puedes encontrar mucha información. Seguimos en directo. ¿Dónde puedo apuntarme para hacer unos cursos contigo? Es Ana de Lleida. Pues yo encantado. Ahora mismo yo trabajo en la Fundación Blancama, que esta fundación la puedes encontrar en internet, pones mi nombre, Ricardo Bru, y Fundación Blancama, y allí tendrás todo tipo de información de cursos de hipnosis regresiva. Ahí puedes informarte. Y bueno, hago otras actividades, pronto estaré en diferentes congresos, pero evidentemente si lo que tú buscas es formación, puedes encontrarlo en la Fundación Blancama. Y hasta el momento parece la última pregunta. Dice así: para hacer hipnosis, ser hipnotista, ¿hay que tener alguna cualidad especial? ¿Todos podemos aprenderlo? Es Mario desde México. Pues Mario, todos podemos aprenderlo, sí, en condiciones normales. De hecho, me acuerdo mucho de México. Yo estuve trabajando en Monterrey, en el norte, y precisamente es un país donde el tema de la hipnosis está, yo diría que avanzado, porque hay mucha creencia y se trabaja mucho en ello, ¿no? Todos podemos ser hipnotizadores si lo deseamos. Hay una técnica, eso es incuestionable. También hay una motivación, aunque no es una terapia fácil, es una terapia a veces muy repetitiva, donde a lo mejor se dan los sentimientos humanos. Entonces tienes que tener tacto, tienes que ser una persona muy centrada. Si tienes un mal día, si te encuentras en una situación de pesimismo y sobre todo de que vas a enviar o vas a inducir a esa persona de forma negativa, ese es un día que no tendrías que ir a la consulta, tendrías que decir no voy, pero lo más importante es que todos somos bastante iguales, ¿eh? Nuestra mente pesa igual, de la de que tenía Albert Einstein, el kilo 800 o el peso final de la mente es muy parecido, y en condiciones de salud normales todos podemos aprender estas técnicas. Evidentemente, si tú aprendes baile, no todo el mundo puede llegar a ser Nureyev. Y si aprendes hipnosis, no significa que vayas a ser un experto mundial. Pero aprenderlo, por supuesto, todo el mundo puede hacerlo. Entran más preguntas. ¿Cómo podemos saber más de tus actividades, David, desde Madrid? Bueno, pues... Bueno, mira, a través de Mindalia, por ejemplo, que es una buena plataforma donde hay bastantes vídeos, yo lo que sí
Diría que, bueno, yo tengo, como todo el mundo, ¿no? Es el Facebook, insisto, la Fundación Blancama, que ahí podéis encontrar información, y con los congresos que se van a hacer, por ejemplo, los próximos que se van a hacer en Marbella, se van a hacer otro congreso en Gijón y también daré otro en San Sebastián. Esto es lo que va de aquí a final de año. Ahí se pueden ver las actividades, más o menos conferencias y algunos talleres que en principio pueden llegarse a realizar en estas ciudades. Una cuestión que apunta Cristina Nicolás, dice: a mí también me apareció la cabeza central del cancerbero más destacada, era de color negro y ojos amorosos. Desde España, Cristina Nicolás. Bueno, insisto, la cabeza central, la mente, los aspectos psicológicos, ojos amorosos, se refiere quizá a que el cerbero, la puerta del cerbero, el obstáculo fundamental es la parte afectiva. Bueno, eso yo simplemente especulo, no puedo saberlo, pero es lo que ella se tiene que preguntar. Si ha podido realizar un poco el viaje o si quiere repetirlo a través de la conferencia en diferido, a ver, con más calma, porque supongo que mucha gente no se esperaba que iba a hacer esto. Pero bueno, es que me ha parecido interesante, ya que había hecho mi autopromoción de que me gusta lo práctico, pues digo, no voy a dejar hacer una conferencia donde solo hable, me gustará hacer algo más. Por lo tanto, esa parte afectiva, esos ojos que miran, seguro que es esa una de las explicaciones. José Francisco Fernández, desde Alemania, dice: buenas noches, Ricardo. Me gustaría que me hablaras de lo que sientes a nivel afectivo cuando consigues ayudar a alguien a resolver un problema, ya sea fobias o incluso enfermedades. Un gran saludo. Pues sí, evidentemente le devuelvo con gusto el saludo. Satisfacción, satisfacción plena. Sobre todo cuando ves que hay personas... Yo ahora voy a hacer, me lo propuso precisamente Eva de Mindalia, me lo propuso el tema de ayudar a la gente, por ejemplo, a dejar el tabaco, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado el tabaco que puede ayudarles a que no fumen. Esto es una plaga en este momento en nuestra sociedad, como si no hubiera suficientes elementos negativos, ¿no? Pues encima es la autodestrucción. Y ves que hay personas, que a lo mejor hay personas que fumaban 2 y 3 paquetes de tabaco al día y hace poco había una de ellas que llevan 1 año y pico sin fumar, lo contentos que están. No solamente son fobias o momentos en que son como más espectaculares, sino en pequeñas cosas ves que puedes ayudar a la gente y eso no tiene precio y además genera mono, yo lo digo, a mí me genera el mono de seguir trabajando porque es que es algo que te premia y no tanto el agradecimiento, sino el saber que eres útil, porque a veces estudias mucho tiempo y no sabes si lo que estás haciendo va a dar lugar a algo positivo y veo que esto sí lo da. Cristina Nicolás te da las gracias, dice: muchas gracias, Ricard, buenas experiencias las que hemos tenido esta noche. Y Air Saile comenta: en mi caso, mi cerbero me gruñía, pero yo le ofrecí mimo. Me miró desconcertado y decidió pasar de mí. No sé qué podrías pensar. Un saludo y gracias por las respuestas desde Madrid. Bueno, si te gruñía, es que quizá yo pienso que en este caso, y te hablo de verdad con el corazón, es que vemos al exterior, lo vemos demasiado como el enemigo, y a lo mejor el hecho de que lo calmes significa que en el momento que lo ves tal cual es, en el momento que lo observas como debe de ser, desaparece esa ambigüedad y ya no hay tanto enemigo, se vuelve algo más humano. ¿Cómo sé si me hacen una regresión de lo que veo me lo ha incluido o inducido, en este caso el terapeuta, o incluso me estoy inventando? Marta, desde Estados Unidos. Bueno, en realidad, en la mente, la veracidad solo estaría cuando es algo comprobable. Comprobable me refiero 100%. Y 100% comprobable sería algo así como, por ejemplo, ya en un estado en el cual yo estoy viendo, yo qué sé, un cofre que hay en una casa, voy y lo encuentro. Esto sería comprobable.
Pero no es el caso. Los terapeutas utilizamos la hipnosis no tanto para ver la realidad de lo que se cuenta, sino lo que conlleva el soñar, el pensar o el recibir esa información, porque simbólicamente puede ser interpretable y además es curativa. Es decir, el objetivo final no es la veracidad exacta, sino las circunstancias que acompañan a la narrativa. Sé que puede parecer que es por si diera lo mismo mentir o no. No es que se mienta, es que a veces la fabulación es creativa o a veces dentro de la fabulación hay partes de verdad. Eso es un trabajo ya más minucioso y que conlleva más tiempo. Bien, Matilde Petengil da las gracias por responder a tus preguntas y también te las da Airsaile desde Madrid. No hay más preguntas de momento. Agradecemos sinceramente a Ricardo Bru esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo España, Portugal, Colombia, Chile, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, entre otros. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia Televisión, Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Al final de esta conferencia vas a ver cómo se abre una ventana en tu ordenador en la que te solicitamos la suscripción al canal de YouTube de Mindalia.com. Suscribiéndote a este canal, además de colaborar activamente con Mindalia.com, puedes ver miles de vídeos gratuitos sobre conocimiento y evolución humanos. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy, Ricardo Bru. Últimas palabras de despedida para ti, Ricardo, cuando quieras. Bueno, un inmenso placer colaborar con Mindalia. El hecho de poder estar en contacto, ahora que decías la lista de países, ¿no? Con México, con Argentina, con Alemania. El hecho de poder estar, simplemente usar el medio de comunicación es un privilegio, un placer, ¿eh? Y yo para mí sí he podido contribuir, aunque sea muy poquito, ¿no? Para, pues, de concienciación, sé que quizás he sido un poco rollero hablando de los refugiados, pero es algo que me duele en el alma y no he podido dejar de decirlo. Bueno, pues todas esas cosas, ¿verdad? Es el placer de estar en un medio de comunicación y estar colaborando con Mindalia, que me lo paso realmente bien.